Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. La verdad que es una alegría de estar por primera vez en el vivero de empresa de Alaurín de la Torre haciendo una actividad del Museo Andaluz de la Educación. Y quiero darle las gracias, por supuesto, a todos los presentes y las gracias a María del Mar Martínez, compañera en el Ayuntamiento, concejala responsable de este espacio, del vivero. El vivero que ahora que ella me corrija, pero creo que ha sido nominado como el segundo mejor de Andalucía. Han dado en un ranking ahí de viveristas. La verdad que es una alegría que el vivero pues esté dando su fruto y tengamos ahora mismo aquí en este vivero pues empresas de primerísimo nivel y personas con un futuro increíble. Yo ahora acabo de visitar, por poner un ejemplo, a Álvaro Calafat, que ahora mismo pues está considerado como el joven de la moda y, como yo digo, con más proyección de toda España, con muchos premios ya y con una carrera increíble. Y podríamos enumerar a muchas más personas, ¿no? Pero bueno, hoy ya esto es una tarea que tiene el vivero, que María se encarga con todo el programa de formación, de conferencias, de darle visibilidad a las personas que están aquí y la verdad que es para sentirse contento de que los jóvenes tengan oportunidad de emprender. Y le doy las gracias también, por supuesto, a María del Carmen Molina, que compañera también del Ayuntamiento, por estar hoy aquí, y a mi querido José Antonio Maña, que es el alma del Museo Andaluz de la Educación. Es la persona que, como yo digo, que nos lleva siempre empujando para que el museo pues, sea un referente en toda Andalucía y bueno, sabéis también que fue premiado como el mejor museo pedagógico de toda España en el 2022. Y dicho esto, voy con mi querida Cristina Consuegra. A Cristina ya la conocéis, es Cristina de la casa ya, porque son ya con 7 ediciones del MAE se mueve. Y quiero rápidamente hacer un breve recordatorio de cómo empezamos. En plena pandemia, yo creo que fuimos los primeros que nos atrevimos a hacer un acto en toda España después de la pandemia y nos fuimos a la finca El Portón. Aquí está la compañera Rocío como responsable de la Biblioteca Pública Municipal, que ella estuvo allí ese día también. Pues hicimos el primer acto, si no recuerdo mal, con José Carlos Ruiz, ¿no? El filósofo cordobés, y la verdad que fue pues, el comienzo de un ciclo que está dando también su fruto, porque siempre tiene seguidores, tiene personas que están atentos a lo que se hace desde el Museo Andaluz de la Educación, y yo creo que eso es interesante. Es interesante porque lo que pretendemos con este ciclo del MAE se mueve, por la temática, por las personas que participan en él, pues crear opinión, que la gente piense, que nos quedemos con ganas de buscar más. Hoy tenemos aquí a Alicia Sin, que le doy las gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahora después de escucharla, pues seguramente entrarán ganas de comprar su obra. Toma el control de tus datos, todas las preguntas que debe hacerte antes de darle al botón aceptar. Es decir, esperemos que no nos cree una gran inquietud, pero seguro que sí. Y nada, Alicia no la conocía personalmente, solamente las referencias que tenía de Cristina, lo que he podido ver tuyo por internet, algunas conferencias, muchos vídeos que hay que nos ilustran tu trabajo. Ella es fundadora de una empresa que ahora nos hablará realmente a qué se dedica, pero que es Libelium, puntera a nivel internacional. Y bueno, pues ella va contando, por lo que he visto también algunos vistos, un poco su experiencia y qué hay detrás de todo esto y de lo que nos viene de la inteligencia artificial, ¿no? De las oportunidades que hay, que son muchísimas, que hay que aprovechar, y también seguramente no seguro, de los riesgos que nos encontramos también con todo esto.
Y nada más. Yo de verdad que darte las gracias por estar hoy aquí en la Laurín de la Torre. Estamos encantados que estéis aquí y la conversación pues va a girar en torno a esta obra y a lo que nos pueda contar ella, pues su experiencia, ya que estamos en el vivero de empresa también, como fundadora de una empresa. Y para ello pues contamos con Cristina, que siempre sabe sacarle a nuestros invitados, sacarle siempre lo mejor para que nos vayamos pues reflexionando. Y al final, como también somos un poquito generosos y agradecemos que estéis aquí, pues al final nos tomaremos una copita abajo. Es decir, que cuando bajéis allí escuchando el agua y tal, pues estaremos conversando un ratito y bien, y hablando unos con otros, que también se trata de eso. Estamos inmersos en una vorágine de trabajo y de historias, de problemas. Pues yo creo que viene bien siempre de vernos las caras, de hablar y de no darle tanto al botón a aceptar. Bueno, pues muchas gracias. Y antes de presentar formalmente a Alicia Sin, quería destacar y agradecer al Museo Andaluz de la Educación, al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que siga apostando por un programa, por un ciclo que se ha convertido, como le estaba comentando a ella, en referencia del pensamiento contemporáneo. Edición tras edición o temporada tras temporada nos esforzamos por poner sobre la mesa algún tipo de tema o asunto que nos preocupa como sociedad. Curiosamente decía Manuel López, el Mestanza, el concejal, que es muy curioso, decía, bueno, ahora después, cuando terminemos la charla, habrá un vino para que podamos hablar, ¿no? Algo tan humano como el hecho de quedar con otras personas para poder hablar se ha convertido, que de eso ya te adelanto que hablaremos sobre ese tema, en casi algo exótico o anecdótico. Y precisamente uno de los objetivos que se marcó este ciclo desde el principio, el MAE se mueve, era potenciar la conversación pública. Como es un ciclo que tiene vida propia y que él mismo se ha ido marcando los temas en función de también lo que un poco se vais hablando, ¿no? o que vamos comentando, también es un ciclo que, además de pensar, de ampliar la conversación pública o de pensar la sociedad contemporánea, al final, lo queramos o no, y esto se debe decir con orgullo, es un ciclo que se ha centrado mucho en la convivencia digital. Porque, bueno, a lo tonto, por aquí han pasado Adela Cortina, Lucía Velasco, Esther Paniagua, Mar Masip, Luis Quevedo, Manuel Cruz, es decir, pensadores y pensadoras que se están ocupando precisamente de este presente tan tecnologificado y de ayudar, que buena parte, y ahora sí ya voy a ir adentrándome en la persona que nos ha convocado en realidad, que es Alicia Sin, a través de Toma el control de tus datos, son personas que se están preocupando y mucho de explicarnos este presente. Por un lado, el contexto de este presente, que nos es muy desconocido porque nos han metido en una transformación digital abrupta y no nos han explicado absolutamente nada de las características y los factores de esa transformación digital, al tiempo que se están produciendo una serie de cambios en nosotros como personas que tampoco sabemos cómo afrontar, debido precisamente a que de repente parece que es más natural relacionarnos a través de esto que a través de una buena charla con una copa de vino. Dicho esto, la 7ª edición que estamos inaugurando hoy se titula una temporada que empieza en primavera, que culminará en otoño, como siempre, y que este año versa sobre los límites de la ficción. Y queríamos jugar un poco con la propia condición de lo humano, que es ficcionar, imaginar. El mito, ¿no? La creación del mito, no deja de ser otra cosa que una relación natural que todo, iba a decir todo hombre, toda persona entabla con... Me ha resbalado ahí el patriarcado, se me ha metido un poquito dentro. Las personas, que los seres humanos entablan con la imaginación y de así surge el mito. Eso sería una manera natural de relacionarse con la ficción. En la actualidad,
La inteligencia artificial, y esto lo iremos explicando bien, hay una parte de la inteligencia artificial que es totalmente especulativa, que es una narrativa especulativa, por lo tanto, ahí ese límite de la relación que el ser humano entabla con la ficción es otra, ¿no? Ese límite se cambia y en eso estamos pensando los límites de la ficción tecnológica que tenemos en la actualidad. Dicho esto, ahora sí, como acaba de decir Manuel López Mestanza, tengo aquí a mi derecha a Alicia Sin. Ella es experta en inteligencia artificial, en Big Data y en el Internet de las Cosas, que yo creo que es uno de los tres grandes ámbitos tecnológicos actuales, el gran desconocido, aunque pues, es el que más toqueteamos, el que estamos manoseando continuamente. Ella es ingeniera, titulada por la Universidad de Zaragoza, de su tierra, y es, como bien ha explicado, la creadora de una de las empresas tecnológicas más importantes y referenciales, que es Libelium. Así que os pido ya un aplauso de bienvenida para Alicia Sin. Bueno, vamos, lo que el tiempo nos permita, vamos a ir de la mano de cada uno de los capítulos que ella en realidad nos establece la hoja de ruta de esta conversación. Al final dejaremos un tiempo para que le preguntéis, según el nivel de ansiedad que haya generado la conversación con ella, de lo que habéis aceptado o lo que habéis rechazado. Espero que sea más lo segundo, o un punto intermedio que es cookies solo necesarias. En función de eso ya después le preguntaréis sobre cuánto de vuestra información está por ahí rulando, está siendo vendido, o cuántas personas con vuestra imagen tienen carnets en Rusia o en China. Pero bueno, por ir paso a paso, vamos a ir analizando. En el primer capítulo, por cierto, lo que más me gusta es que le dedicas el libro al futuro, que son tus hijas, nuestras hijas. Y es un futuro que además lleva implícito el género. Claro. Porque obviamente son dos niñas y nuestras hijas tienen que incorporarse a la carrera tecnológica, como siempre. Totalmente. Has peleado y has dejado entrever en cada una de tus charlas, conferencias o bueno, cualquiera de tus exposiciones públicas. Vamos a empezar por el capítulo 1, que ella titula El apocalipsis se acerca o igual no. Y en este primer capítulo ella lo que hace es una radiografía de el cacao que tenemos en torno a la información personal, los datos, y cómo este gesto que parece, y además ella el punto de partida, que es un ejemplo que parte de su hija, de por qué siempre le está regulando el uso y el empleo del teléfono móvil. Y entonces ella le pone un ejemplo a su hija de por qué hay que estar tan encima y regular la relación que estamos estableciendo con los dispositivos móviles. Y yo te quiero preguntar, precisamente en este primer punto de partida en el que tú haces, insisto, una radiografía sobre el uso y el empleo de la información personal íntima, porque también en ocasiones haces diferencia entre la información personal y la información íntima, iremos avanzando sobre eso. Pero ¿cómo se puede explicar a alguien que no sea capaz de imaginar o de pensar cómo se manipula nuestra información personal, cómo se controla nuestra libertad de pensamiento, qué uso y qué uso perverso se hace de la información personal en la red de redes, ¿no? Si tuvieras que explicar para que la gente conociera esa realidad, no de manera exhaustiva, sino que simplemente la conociera y se acercara o se aproximara a esa cultura del algoritmo, ahora iremos al segundo capítulo también, en el que si tuvieras que explicarlo muy brevemente, ¿cómo nos podríamos acercar a esa realidad de la información personal que ya está en ese tráfico de datos, y cómo marca la cultura del algoritmo, cómo puede determinar la cultura del algoritmo nuestro futuro y el de nuestras hijas, las generaciones que vienen? Pues, en primer lugar, decir que estoy encantada de poder estar aquí en este ciclo y que me hace muchísima ilusión que me hayáis traído aquí, además para tener una charla tan reposada y meditada con Cristina. Creo que yo
por poner un poco de contexto, tengo un momento de catarsis, que además lo cuento en el libro, en el 2013 fue para mí, cuando, bueno, pues fruto de que yo me dedico como CEO de una empresa tecnológica a la gestión de los datos, pero siempre datos de sensores, datos de calidad del aire, del agua, de vibración, temperatura, datos que no son de carácter personal. Bueno, pues de repente un día hago ese clic de decir, bueno, es que este mundo de los datos, hay como dos mundos, ¿no? El que yo conozco profesionalmente a diario y el que realmente, en el que realmente estamos sumergidas absolutamente toda la sociedad, que es el mundo de nuestros datos personales. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos creando eso que se llama nuestro rastro digital, conformado por un montón de cosas. Esto comienza con el uso masivo de las redes sociales, que son gratuitas, donde, bueno, pues, las personas se dedican a hacer cosas tan sumamente inocentes como dar like a esta foto, a relacionarse con esta persona, decir que somos amigos con esta otra persona, decir que ya no soy novia de este otro, porque también vamos cambiando los estados, ¿no? Y luego también digo como de rápido soy novia de otro, también, si duramos o no. Y al final, todo eso que parece muy inocente, crea una radiografía de nuestra persona que es muy, 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 muy exhaustiva, ¿no? Bueno, aún una puede pensar, vale, pero es que yo en esta red social solamente está mi vida personal y aquí hay un muro, y en esta otra red social solo está mi vida profesional. Y en tal red pues solamente me meto para compartir mi hobby pues de cocina o de lo que sea, ¿vale? Entonces uno tiene la sensación o la ilusión de que mantenemos esos círculos diferentes, ¿no? No, porque eso esa sensación que una persona tiene de que yo en el trabajo soy una persona, en mi casa soy otra persona, con mis amigas de toda la vida puedo ser otra persona y demás, esa barrera no existe en Internet, porque al final somos un número de teléfono y un correo electrónico. Y generalmente utilizamos el mismo correo electrónico para registrarnos en todo, ¿no? Y eso es la llave, es como si fuera como si fuera el DNI, que permite que se generen registros de nuestra persona, ¿no? Esto, hay empresas que se dedican, hay empresas que en todo el mundo hay 5.000 data brokers, es decir, empresas que se dedican a comprar y vender registros de datos. Oye, Meta, ¿qué tienes? ¿Qué datos tienes? Pues venga, te los compro. Ahora me voy a una aplicación de fitness. ¿Qué datos tienes? Pues te los compro. ¡Ostras! Y luego los puedo cruzar. Y entonces eso de que Cristina en casa es una, en el trabajo es otra y cuando va al gimnasio es otra, pues todo desaparece, porque Cristina yo la tengo tengo a lo mejor su ideología política, su religión, la tengo reflejada en Facebook, sus hábitos de salud los tengo en la aplicación de fitness. Si utiliza una aplicación para gestionar el periodo, que esta semana ha habido una noticia sobre eso, sobre los datos de mujeres, pues cosas tan sensibles como los abortos, su comportamiento sexual, etcétera, etcétera. Claro, eso al final está en una aplicación, en las aplicaciones donde una registra el periodo, ¿no? ¿Qué se hace con esa información? Entonces, este es un poco el punto de partida, ¿vale? Y a partir de aquí, yo digo, lo primero es tomar conciencia y saber que esto existe.
Y luego a partir de ahí, pues ya seguimos. Vamos a ir a... Porque escuchándote, los proveedores... Claro, es que se ha juntado como una especie... Decíamos al principio que veníamos también hablando en el coche en parte en el taxi sobre este tema, que... Claro, en 2020, con la irrupción de la pandemia, esa transformación digital, ¿no? Esta cuarta revolución industrial en la que estamos todos inmersos ahora, todos esos procesos se precipitaron, ¿no? Abruptamente, y de repente pues, nos meten a todos en una misma bolsa con un nivel con brechas digitales, porque claro, damos por hecho que todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, que todo el mundo tiene el mismo nivel cultural como para poder entender el lenguaje, damos por hecho que todos estamos normalizados. Es decir, esa falsa democratización que Internet, es decir, Internet apareció en parte como ese gran aparato democratizador, ¿no? O sea, en los comienzos, esa red de redes era precisamente un aparato que venía a democratizar el conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando ya el mercado se mete de lleno, lo que hace es romper esa idea. Pero en este proceso que se precipita, en el que estamos todos y todas, que según sea hombre o mujer, efectivamente te afecta de manera distinta. Ahora hablaremos sobre ese tema más adelante, sobre la brecha de género. Pero yo te quiero preguntar por dos factores que se han juntado en este presente, que conviven en este presente y que además están muy jugando, remando a favor de todo esto que estabas contando. Por un lado voy a leer lo que ella escribe, dice: el ritmo frenético al que vivimos nos empuja al autohackeo para ser más productivos. No somos cyborgs, pero recurrimos a un sinfín de aplicaciones y servicios digitales dentro de nuestros teléfonos móviles. La inmensa mayoría vienen con una política de privacidad que raramente leemos. Es más, muchas de las aplicaciones que instalamos, sin pensar en nuestros terminales, solicitan un permiso de acceso a nuestros contactos, ubicación, cámara o micrófono, entre otros. Permiso que en la mayoría de las ocasiones gestionamos de manera automática, más como una molestia por los clics extra que requieren que como una decisión consciente que debamos tomar. Y más adelante ella dice: ya sea por desconocimiento, inconsciencia, pereza o incluso en ocasiones abuso de los proveedores de tecnología, pasamos el día cultivando nuestro rastro digital. Solamente Facebook clasifica y etiqueta de cada perfil datos sensibles sobre etnia, salud, ideología política, orientación sexual o religión. Esta combinación, que es por un lado el ritmo en el que estamos inmersos, da igual el tipo de trabajo que tengas, da igual la procedencia, o sea, da igual porque la hiperceleridad no es algo que dependa del trabajo, del nivel cultural, sino que está ligado a este proceso de hiperproducción de este presente. Esa hiperceleridad en la que estamos todos inmersos, hasta los niños y las niñas y los jóvenes. Por un lado, ese proceso de transformación digital que nadie nos ha explicado, por lo tanto, según sea tu curiosidad, puedes meterte a leer o no. Por lo tanto, el grado de desconocimiento es ingente. Estos dos factores están jugando muy a favor de que esa información personal, que aparentemente, como bien dices aquí, cuando te descargas una aplicación, aceptar micrófono, aceptar fotografías, aceptar contactos, estás dándole a un tercero un montón de información gratuita que después genera, y ya nos vamos adentrando, lo que se llama la economía de datos. Sí, al final estamos cultivando ese rastro digital en el que no solamente llegamos a dar voluntariamente información, sino que con la inteligencia artificial hay muchas empresas que son capaces de inferir otra información, ¿no? Y hemos visto el escándalo, uno de los últimos escándalos de Facebook, es que como a esta gente se le acumulan las cosas, que hablaba sobre cómo verdaderamente gente de dentro decía: somos capaces con todos los datos que tenemos, qué personas se van a intentar suicidar, qué personas están sufriendo anorexia. Es que lo sabemos. Y no hemos hecho nada.
es muy increíble, ¿no? Pero claro, aquí se nos abren varios debates, ¿no? Y este es un ciclo para pensar. Por un lado, el debate de si sería ético o no que entonces Facebook tuviera un servicio de contactarte a ti o a tus personas queridas para avisar de esto. Esto es un debate. Y otro es el plantearnos el por qué hay una empresa privada de otro país, fuera de la Unión Europea, que sabe mejor que mi madre si voy a tener anorexia o no, ¿no? Y eso es el tipo de cosas que nos hemos de plantear y pensar si queremos vivir en una sociedad de esta manera o no. Cuando hablamos de ese ritmo tan frenético y de esa productividad, me hace gracia porque siempre que se habla de inteligencia artificial, automatización, hay una pregunta recurrente: ¿nos van a quitar, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, sí o no? ¿Tú qué piensas, tal? Y una de las últimas veces yo dije: ¿tú utilizas más tecnología ahora o hace 5 años? No, mucha más, mucha más. ¿Trabajas menos? Dijo: pues mira, yo no. Dije: pues ya está, ya está. Estamos mucho más... esa es yo creo que es una realidad, ¿no? Gracias a que estamos tan conectados, pues ahora se puede responder un correo en cualquier parte, con sus ventajas y sus inconvenientes. Gracias a que ahora te pueden responder en el momento y tú tienes una interacción que te devuelven en el momento, pues tienes la posibilidad de, desde cualquier momento y a cualquier momento del día o de la noche, ejecutar esa acción de seguimiento, ¿no? Entonces, es el paradigma en el que estamos. Claro, todo esto no ha venido de una manera, digamos, en el paradigma clásico, pues, por remontarnos a algo que sea anterior a la digitalización, ¿no? Cuando de repente se democratizó el tener un coche, pues también todas las personas nos volvimos más productivas. Y entonces teníamos más tiempo para hacer otro tipo de cosas, para hacer más recados, para tener también más ocio, para consumir más y bueno, pues para poder estudiar más. Hans Rosling, en su libro de Factfulness, dice que cuando su madre en Suecia, él nació en los años 40, que cuando su madre pudo acceder a una lavadora, pues eso se convirtió en que él de repente iba los viernes a la biblioteca. Decía, mientras el tiempo que mi madre antes dedicaba a estar frota que te frota, de repente había una máquina que lo automatizaba por nosotros y eso se traducía en que en mi casa había más cultura, ¿vale? Bueno, pero ese era un trato en el que todos los elementos de ese trato estaban a la vista y los teníamos claramente. Bueno, como hay una lavadora, ¿qué lavadora? ¿Dónde es? Sí, esa de ahí, la puedes ver físicamente, la puedes entender. Me ha costado un dinero que ya no tengo en mi cuenta, ya ha desaparecido en el momento que la he comprado y bueno, pues la persona que me lo ha vendido ya no está en mi vida. Es una transacción que ha tenido un principio y un final. Y ya está. Sin embargo, el contrato nuevo con todas estas aplicaciones es diferente porque es gratis. Es gratis y además tampoco nos lo hemos planteado. Si de repente hay una persona abajo que se pone a regalar manzanas, nos va a venir a la cabeza que quizá porque tenemos en el imaginario Blancanieves y vamos a decir: ¿y por qué me regalas una manzana? ¿Por qué? ¿Qué interés tienes? ¿Está envenenada? ¿Es que te sobra? ¿Me quieres vender otra cosa? ¿Me quieres robar la cartera? Nos pondríamos alerta, ¿verdad? Porque todos tenemos en la cabeza que una manzana tiene un coste y que si alguien la está regalando, pues algo tiene que haber ahí. Sin embargo, todo lo que viene a través de Internet hemos normalizado desde el minuto 1 que es gratuito. Y no nos hemos puesto suspicaces a decir: espérate, ¿por qué Meta
me regala todo esto? ¿Qué saca a cambio? ¿Qué le interesa? ¿Por qué mantienen? ¿Cómo esta persona se está haciendo millonaria si el producto lo regala gratis, ¿no? Y eso es lo que nos ha pillado a toda la sociedad descolocada, que no ha sido una transacción dentro del paradigma al que estábamos acostumbrados. En ese... vamos a pasar después a la inteligencia artificial ya directamente y al Internet de las cosas, pero por terminar un poco con toda la parte del manejo de los datos, ¿no? Desde la cultura de los sesgos que tú mencionas aquí, ¿no? Los sesgos del algoritmo, todo esto que hace Meta. Estos días atrás ya se estaba pidiendo a la gente que, por ejemplo, en Instagram bloqueara o capara lo de la actividad futura, ¿no? Porque ya aparece el aviso de que ya te dicen que tu actividad ya se está siendo vendida a proveedores y puedes ver incluso los proveedores cuando despliegas. Después explico esto fuera de micro cómo se hace. Pero ya directamente sí te anuncian que tu actividad futura, fijaos qué cosa tan perversa, actividad futura está siendo vendida en este momento a proveedores. Y además puedes clicar y se te despliegan todos los proveedores que ya tienen tus datos. O sea, que por mucho que tú ahora digas desactivar esa opción, todas esas empresas, esos proveedores ya tienen tus datos, que es escalofriante. Entonces, yo te quería preguntar por estos juegos que tú planteas aquí, que en un párrafo a mí me cautivó el planteamiento, lo voy a leer. Dice, la parte algorítmica puede corregirse si alimentamos nuestros algoritmos con datos sintéticos que reflejen no la sociedad que tenemos, sino la que nos gustaría tener. El problema será encontrar consenso en cuál es nuestra sociedad ideal. El paradigma, tú introduces en realidad un tercer paradigma. El primero es el orden actual que tenemos, que es una desregulación absoluta en el que, como bien mencionabas, por ejemplo, Meta tiene una información concreta sobre la intimidad de las personas, es capaz de predecir pues si una persona puede incurrir en suicidio o no, y no va a hacer absolutamente nada para proteger la vida de esa persona. Hay un segundo paradigma en el que se ha quedado sola Europa, que es empezar a regular precisamente para proteger, entre otras cosas, regular a través de los derechos humanos digitales, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de pensamiento, que es algo que está parado, por ejemplo, estos derechos humanos porque no saben cómo se redacta en la protección de la capacidad de todo ser humano para tener libertad de pensamiento, porque cuando estamos en este mundo no existe. Y un tercer paradigma que es el que tú propones con esto, que es, si el algoritmo está, si la cultura del algoritmo está y determina nuestro comportamiento digital y nuestra vida diaria, ¿por qué no dominarlos con datos sintéticos, como bien dices? ¿Esto podría ser una realidad? ¿O las corporaciones serían tan poderosas que realmente rápidamente harían algún tipo de giro que impidiera este paradigma que planteas? Bueno, es algo que que se puede introducir en el diseño de los algoritmos, y que cuando hablamos de datos sintéticos, ¿a qué me refiero, no? Pues a que, claro, muchas veces dicen, es que hay algoritmos que son machistas porque han desfavorecido a las mujeres para acceder a no sé qué puesto de trabajo. Bueno, hay un trabajo de investigación en el que una lingüista le dio a leer a un algoritmo, pues lo entrenó con 3,5 millones de libros escritos, pues todos como hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo un poco, es importante también el contexto. Y de ese conocimiento, luego le dijo al algoritmo, define hombre. Valiente, bravo, rudo, violento, agresivo, ambicioso, así, ¿no? Define mujer, bella, humilde, cariñosa, suave, sugerente, ¿no?
Pero no solo eso, sino que además había muchísimos más adjetivos físicos a la hora de describir el ente mujer y había muchos más adjetivos de comportamiento a la hora de describir al ente hombre. Y partimos de que el algoritmo no sabe que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Estamos hablando del objeto A y el objeto B. Claro, si ahora cogemos en una empresa y decimos vamos a sacar una posición para dirección general. ¿Y cuál es la descripción del puesto de trabajo? Bueno, pues una persona que sea valiente, que tome riesgos, que sea asertiva, decidida. No le estamos diciendo que sea hombre y tampoco el algoritmo dice vamos a discriminar a las mujeres. Pero claro, el algoritmo va a decir, vale, yo ya he aprendido que de estos dos sujetos hay unos que suelen tener este tipo de características y los otros no. Bueno, pues me voy a este tipo. Claro, si se generan datos sintéticos, que es el decir, vamos a rellenar esos agujeros, ¿no? Vamos a asegurarnos de que si queremos que el género no importe, pues vamos a bien eliminar de toda la información de entrenamiento. Vamos a decir, pues mira, tienes el sujeto A, que no te digo si te elimino el parámetro de si es hombre o mujer. Tenemos el sujeto B, el C, el D, el 500.400 y ahora ya pues infieres qué persona es la más adecuada para este puesto, ¿no? Y a lo mejor pues surgen otras tendencias como una determinada universidad o una determinada experiencia profesional o incluso una determinada evolución y ascenso o cambios de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede intentar modelar o hacer que haya datos que no se tengan en cuenta. Pero claro, en el caso del género puede parecer fácil esta idea. Todos podemos tener consenso en qué datos habría que rellenar y cómo sería esa sociedad. Bueno, digo, todos lo he dicho muy rápido, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, pero hay muchísimas otras situaciones en las que no existe un consenso y yo os invito a que chequeéis una web que se llama The Moral Machine, que es una web donde se experimenta con un montón de situaciones en las que hay una infracción de tráfico y va a haber un accidente. Entonces, te piden que te pongas en la piel de la programación del coche autónomo, qué habría que hacer, ¿no? ¿Atropellar al peatón o no? Y bueno, es muy sofisticado, porque mezcla cosas como edad, qué pasa si la persona que va a fallecer es muy anciana y tienes que decidir salvar al anciano o a los jóvenes, qué pasa cuando hay cantidad. Oye, pues aquí muere una persona y aquí hay 5, pues priorizamos el utilitarismo, la mayoría. ¿Qué pasa cuando vemos quién está cometiendo la infracción de tráfico? Bueno, ¿de quién es la culpa? Da igual que aquí haya 1 y aquí haya 5. Si estos 5 van borrachos, pues igual, ¿no? Y todo eso se puede registrar y se puede ver luego y comparar los resultados por nacionalidad, que es súper divertido. Entonces, esto podéis jugar en vuestras casas en cenas así un poco aburridas, lo podéis sacar y hacer todas el test, a ver qué opina cada persona. Os daréis cuenta de que no conocemos a nuestra gente cercana tanto como pensamos. Miedo, sí. Y luego veis los resultados por otras nacionalidades. Y veréis pues, que hay sociedades totalmente colectivistas, que siempre da igual que van a primar el bien común. Hay sociedades totalmente individualistas, hay otras que son mucho más punitivas, que dicen, bueno, pues, oye, siempre la persona que ha propiciado el accidente pues, es la que tiene que sufrir las consecuencias.
Entonces, no puede haber consenso en esa parte. De moral machine. La máquina moral, sí. Vamos a hablar ahora del Internet para todas las cosas. Voy a leer 2 fragmentos del libro. Dice: cuando Libelium nació en 2006, el Internet of Things, o IoT, tampoco es que fuera mucho más conocido, pero la idea de crear dispositivos que incluyeran al menos un sensor y conectividad para hacer que las cosas sintieran y nos hablasen tenía un enorme potencial. Y más adelante dice: desde Libelium observábamos la inmadurez del mercado como resultado de la enorme variedad de proyectos que nos llegaban para atender esa demanda de gente queriendo conectar cosas. Para la mayoría de nuestros primeros clientes, tanto empresas como ciudades de todo el mundo, pero sobre todo universidades y centros de investigación, el objeto primordial era probar los límites de la tecnología y descubrir qué era posible. Yo creo que el Internet de todas las cosas es el gran desconocido, porque la inteligencia artificial se ha colado hasta la cocina de nuestras casas, metafórica o no metafóricamente. Sí. El Big Data también es algo que, pues que está en el lenguaje cotidiano. Ahora también hablaremos del lenguaje, que es un tema que introduces precisamente en este capítulo, ¿no? En la ciberseguridad, por ejemplo, también ya comenzamos a relacionarnos con esta expresión, pero cuando aparece el acrónimo IoT o el Internet de todas las cosas, es verdad que todavía no sabemos a qué nos referimos y cuál es su uso. Así que te planteo una pregunta muy general. ¿A qué nos referimos y cuál es el uso adecuado del Internet de todas las cosas? Yo creo que esto es el inicio de todo. Esta es la tecnología que lo comienza todo, porque el Internet de las cosas no es más que el conectar cualquier objeto físico con Internet. Y esto nos permite el ¿qué? Fusionar el mundo digital con el mundo físico. ¿Con qué utilidad? Bueno, pues podemos... esta mañana estaba hablando en el Parque Tecnológico de Málaga de sistemas, por ejemplo, de riego inteligente. En vez de regar o no on-off y a toda una zona entera o toda una ciudad entera, si tenemos sensores desplegados en diferentes partes de un jardín o de un paseo y podemos saber además las condiciones en las que qué días concretos y a qué horas es más óptimo regar, podemos ahorrar recursos hídricos, algo tan sencillo como esto. En una ciudad también podemos monitorizar los niveles de contaminación que hay en el aire y con esto ayudar pues, a que su ayuntamiento defina de mejor manera la zona de bajas emisiones, identifique cuál es el problema y demás. Esto es el Internet de las cosas industrial. ¿Qué pasa? Que también tenemos un Internet de las cosas casero. Y bueno, pues todos los aparatitos que tenemos dentro de nuestras casas que cumplen con esta descripción de poder sentir cosas y conectarse a Internet están aquí recogidos. A veces ¿qué ocurre? Que a veces no son tan obvios sus usos como cuando con los sensores que no tienen que ver con datos de uso personal, ¿no? Por ejemplo, las aspiradoras estas Roomba que van por toda la casa, aspiradora conectada. Esto está dentro del Internet de las cosas. Bueno, pero todo lo que está dentro de una casa particular o dentro de un hogar es susceptible de buscar esa vuelta de decir, ¿qué aprendo yo aspirando de una casa? Y a lo mejor os lo preguntáis, bueno, ¿y qué se aprende aspirando dentro de una casa? Pues se aprende cuántos metros tiene esa casa, se aprende cuántos muebles tiene, se aprende si hay mascotas o no hay mascotas, se aprende cuántas personas viven en esa casa. Ostras, y entonces al final nos damos cuenta de que el perfil que puede hacer la aspiradora conectada
es casi un perfil socioeconómico de la vivienda en la que estamos, ¿no? Y eso, de nuevo, pues nadie se espera que la aspiradora pueda estar ahí cotilleando sobre nuestra vida. También. Y eso de que si tú lo pones, por ejemplo, en el trabajo, si la casa no hay nadie, la máquina no sabe que no hay nadie en la casa. También. Claro. Claro. El domingo, voy a contar una pequeña anécdota. El domingo voy y me invita a mi hijo a comer. Y de pronto estamos tomando un vino antes de... Y dice un hombre, no sé cuánto, avísame en 5 minutos. El perro estaba bien, estaba allí. Y empieza a picar una cosa. Y Pablo, resulta que tiene conectado a una, no sé, es como la Alexia, donde hace el lavavajillas, la lavadora. Claro, domótica, ¿no? Y yo sé, y digo, a mí no me da conectarte esa máquina, tú cuando me llames, pero ahora lo que me estás diciendo es que todos esos aparatos saben qué hacen cada día y lo que no. Sí, patrones de consumo y demás. Que, ojo, igual no todos están... que todos esos dispositivos puedan hacer acopio de esos datos no significa que lo hagan. Y para eso, pues yo recomiendo el revisar las políticas de privacidad y que seamos capaces de incorporar en nuestra decisión de compra no solo el precio o la marca, si nos da más fiabilidad o no, sino también el factor de privacidad como uno de los elementos para decidir si compramos pues, una Smart TV u otra, por ejemplo. Yo os voy a pasar pero me he quedado pensando lo del contexto socioeconómico. O sea, al final casi toda la recopilación de datos, además, lo enfoques desde donde lo enfoques, está enfocado a construir un contexto socioeconómico, a hacer una radiografía del contexto socioeconómico de cada persona y el uso que después se haga bien en la contratación de seguros sanitarios, por ejemplo, según la información que tengan de ti, el acceso a determinados puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora, antes de pasarles a ellas y a ellos el micro, sobre inteligencia artificial. Adela Cortina, cuando pasó por aquí, nos dejó una frase que yo desde entonces utilizo muchísimo porque me parece, ella decía que la inteligencia artificial no podía ser inteligente porque carece de cuerpo, ¿no? Ella explicaba como filósofa que parte de nuestras habilidades cognitivas e intelectuales estaban altamente vinculadas a lo sensorial y al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a la capacidad del dolor y del doler nos ha llevado a una inteligencia concreta, ¿no? Ligada a la supervivencia, por ejemplo. Tú aquí hablas distingues entre los diferentes tipos de inteligencia artificial, pero aquí estamos otra vez con el gazpacho de siempre, ¿no? Porque a diario cualquier persona recibe en redes sociales un anuncio sobre un curso de inteligencia artificial. Los medios de comunicación están continuamente reflexionando sobre la inteligencia artificial y la comunicación. En cualquier anuncio, en cualquier programa, es algo que hemos interiorizado, es una expresión que hemos normalizado, que forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero nadie tampoco sabe exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de ese conjunto de tecnologías que es al fin y al cabo la inteligencia artificial. Yendo al terreno tecnológico, otra cosa sería debatir sobre lo que planteaba Adela Cortina sobre la inteligencia, pero ella decía que eran herramientas que teníamos que saber utilizar puesto que nosotros éramos los sujetos autorizados como desde el ámbito intelectual. Totalmente. A ver, eso. Yo y esto, como estamos, estoy viendo que hay gente que se angustia, yo quiero dejar claro que en el libro hay una mirada positiva, Sí. ¿vale?
aunque, bueno, pues al final siempre cuando nos ponemos a hablar, pues muchas veces la llamada de atención, lo más llamativo, está, y creo que es correcto, ¿no?, en esos peligros, pues para hacernos reaccionar y por lo menos hacernos pensar. Entonces, yo pienso que estamos viviendo la mejor etapa de la historia. Yo hay veces que cuando la gente me reta con eso y dice, pero mira cómo está el mundo, con las guerras que tenemos, yo a la gente le digo, ¿en qué época hubieras preferido vivir? ¿En el feudalismo? ¿En, no sé, haber sido esclavo en el Imperio Romano? ¿Haber sido uno de esos estamentos previos a la Revolución Francesa? Ese tercer estado. Es que yo creo que aún con todas hemos de tener ese punto positivo. Y la parte buena de la inteligencia artificial es que está muy extendida y democratiza las posibilidades de muchas personas. Hay conocimiento y tecnología por primera vez al alcance masivo de muchas personas. Claro, las posibilidades de sacarle el mismo partido no son las mismas en todas las personas, ¿no? ¿Y qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que ahora mismo estamos en un punto en el que todo lo que vemos es inteligencia artificial estrecha, que es pues, la inteligencia artificial que ganó a Kasparov, ¿no?, jugando al ajedrez. A esa inteligencia artificial, después de haber conseguido ganar al ajedrez, le preguntas cuántos son 2 más 2 y no lo sabe, porque no la hemos entrenado en eso, ¿no? Bueno, pues ChatGPT es inteligencia artificial estrecha también. Lo que ocurre es que es un tipo de inteligencia artificial que está enfocada en el lenguaje. Todo lo codifica como un lenguaje, y en lo que es bueno ChatGPT, todos estos motores, o lo que vemos, o las herramientas de Google o de Facebook, pues son buenos en predecir cuál va a ser la siguiente palabra dentro de este lenguaje. Claro, ¿qué ocurre? Que a veces nos despista y pensamos que estamos ya en esa inteligencia artificial general, porque el lenguaje no solamente es hablar. Un lenguaje es a toda entrada ser capaz de entender cuál es la salida asociada, ¿no? Y un lenguaje puede ser, si yo entreno a un lenguaje y le digo, en función de las ondas Wi-Fi y la actividad de ondas Wi-Fi que hay en estos momentos en esta sala, y le digo, ahora con estas interferencias y este movimiento de ondas, aquí tenemos 40 personas, y lo entreno al modelo durante mucho tiempo, al final es un lenguaje, no es un lenguaje humano, es un lenguaje de ondas, de ondas electromagnéticas, pero vamos a tener un modelo un Large Language Model, estos modelos que están basados en el lenguaje, capaz de saber cuántas personas hay en un sitio en función de la actividad electromagnética. Pero eso todavía no es inteligencia artificial general, es decir, un modelo que ha sido entrenado con eso, no le preguntes luego 2 más 2, que seguirá siendo muy sofisticado para unas cosas, pero no para lo otro. La cuestión es que ese momento de inteligencia artificial general va a durar un suspiro. Ese momento de el siguiente paso de superinteligencia no se va a dar de una manera proporcional en el tiempo. Es decir, bueno, pues si nos ha costado 60 años, 70 años llegar a este punto, pues pasar del punto A al punto B, pues ahora del punto B al C, aunque estemos hablando de tiempos exponenciales, pues ahora que será 1 año, 2 meses, no, será en el acto. ¿Por qué? Porque la capacidad de aprendizaje
de los algoritmos es muchísimo, muchísimo más rápido, ¿no? Y os doy un ejemplo que vi el otro día, que hablaban en Tristan Harris, hacía una ponencia. Tristan Harris es un ex eticista de Google, creo que en algún momento debió de pensar que para qué que los floreros pues no hacían falta y se salió, y entonces tiene una fundación que se llama el Centro para la Tecnología Humana. Y desde ahí, pues bueno, hay un montón de recursos. La verdad es que la web está fenomenal. Hay guías para tratar con los niños, para desintoxicar, o sea, a todos los niveles, ¿no? Y daban un ejemplo con inteligencia artificial generativa en el que decían: lo peor es que no sabemos cómo aprende la inteligencia artificial generativa. Y salía una gráfica. Aquí este modelo al que hemos entrenado en inglés y es capaz de ser muy bueno en inglés. Al cabo de unos meses, este modelo que hemos entrenado en inglés y sabe hablar inglés. Una curva plana, 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 y de repente un día, sin saber por qué, este modelo que llevamos meses entrenando en inglés sabe hablar ruso. ¿Por qué? Una persona sabemos cómo aprende. Y es imposible que por mucho que tú te entrenes en inglés, de repente, por ciencia infusa, digas: acabo de descifrar cómo funciona este otro lenguaje, ¿no? Y eso no sabemos cómo ha sucedido. Entonces eso da una idea muy, muy gráfica, muy visual de cómo un modelo, de cómo el problema está en cuando no sabemos cómo aprenden esos modelos. Bueno, estoy teniendo éxito en no asustar. No, yo iba a leer para que... Es verdad que el libro es esperanzador. Dice ella al final, en el último capítulo, dice: este es un libro con el que yo pretendía darte luz sobre la importancia que tienen los datos desde una perspectiva neutra, pero esperanzadora. No desde la impotencia y el miedo a ser vigilados, sino desde la concienciación del poder que tenemos para recuperar al menos una parte del control. Como todos los cambios, especialmente los relacionados con nuestros hábitos, es mejor hacerlos de manera gradual. No se trata de que ahora te agobies y tires el smartphone por la ventana, sino de que realmente decidas dónde está tu punto de equilibrio entre privacidad y conveniencia. Después sigue explicando, es muy interesante, pero sí doy fe de que el ensayo no es tecnófobo, ni es, sino simplemente busca poner a la persona en el centro de esa transformación digital para que tome el control de sus datos. José Antonio. Sí, ahora cuando hablas en turno de... No, ya. Sí. Sí, espera. ¿El de la tele o el...? Bueno, yo quería hacerte una reflexión y una pregunta. A lo largo de tu conferencia, de tu charla, me han venido a la memoria muchísimas películas de los años 90. Minority Report, después, por ejemplo, Yo Robot, películas como Skynet tomará el control, la famosa frase. Pero yo pienso que esto evoluciona constantemente, día a día. O sea, si hace unos días teníamos la película del Imperio de la Guerra de las Galaxias, ya teníamos personajes que estaban fallecidos y ya lo poníamos a hacer. Hace una semana, 15 días, teníamos cantantes que no cantaban canciones y ya la tenemos. Creo que no podemos cerrar los ojos al progreso. Pienso que no podemos hacer lo que le pasó a Kodak, que siguió defendiendo la fotografía analógica y no apostó por la fotografía digital y quebró. Kodak ha quebrado. Esa es mi primera reflexión. Hay que ir con cuidado, pero no podemos cerrar la vista al futuro. Esa sería mi reflexión. Hay que saber adaptarse. Y ahora una pregunta. Cuando los chicos y las chicas con 6 años le ponemos un teléfono móvil en la mano para que se entretengan mientras los padres estamos haciendo cosas, cuando uno de los primeros regalos que le hacemos es un teléfono móvil y antes le regalábamos juguetes para despertar la imaginación y tal, ¿cuál es la solución para que esta generación que viene detrás mía
sea consciente de estos peligros, porque estamos en un museo de la educación y tenemos que intentar decir cuál es la solución para formar a esas generaciones en este problema. Gracias. Pues sí, efectivamente, es la clave. Esa alfabetización digital que yo reivindico mucho en el libro. Y muchas veces, por alfabetización digital, claro, esto es un término muy, muy ambiguo, ¿no? Y cada cual entiende una cosa. A veces entendemos que esa alfabetización digital es integrar muchas más asignaturas de ciencias y tecnología dentro de las aulas, que es necesario, pero eso cubre una parte. Eso cubre la parte de que yo diría de esa inclusión de la tecnología. Si nuestro mundo va a ser cada vez más tecnológico, es necesario que seamos capaces de formar al máximo número de personas en estas disciplinas que luego van a tener las mejores remuneraciones como ya las están teniendo. Y aquí hablo de inclusión de género y de inclusión social también. ¿Vale? Pero eso es un tema. Otro tema es, ¿cuáles son esos valores digitales? Vivimos en un Estado de Derecho. Yo sé que salgo a la calle y no le puedo pegar a la primera persona que pase, pero no lo hago si yo me contengo. No es por el miedo a que haya una multa o que me denuncien. No lo hago por la regulación que existe, aunque exista. Lo hago pues porque en nuestra sociedad tenemos unos valores cívicos, ¿no? Y no cojo de repente y le pego un empujón a una persona porque si me contengo no es para evitar que esa persona me denuncie, es pues porque esos valores no existen, ¿no? Y eso es otra asignatura diferente, que yo diría, por tener un símil, es como si tenemos dos partes con el símil de aprender a conducir, ¿no? Tú puedes saber diseñar un motor de combustión, pero eso no significa que te metas dentro del coche y sepas usarlo, y ni mucho menos que seas conocedor del código de circulación. Y son todo cosas interesantes y complementarias. Entonces, yo creo que la tecnología tiene que meterse dentro de todas esas asignaturas de humanidades donde nos está alterando nuestros comportamientos, ¿no? Pues el Parlamento Europeo dice que hay tecnologías que son cocaína digital y lo limita así. Bueno, pues cuando se tratan los temas sobre las adicciones a las drogas, al tabaco, al alcohol, pues hay que hablar también de la tecnología como una posible adicción. Cuando se habla de educación sexual y se habla de métodos anticonceptivos, se habla pues de ese no es no o sí es sí, esto ya es casi no me atrevo ni a decirlo, ¿no? Pero bueno, también hay que hablar de esas nuevas formas de control que surgen y esa nueva forma de maltrato de género que surge porque existe un aparato, y son cosas que nuestras madres no tenían, ¿no? A mi madre no le podía decir un novio: compárteme la ubicación, mándame una foto ahora mismo de con quién estás, mándame una foto ahora mismo de qué ropa llevas puesta, dime dónde estás en cada momento. Y eso ahora sí existe, y eso se debería de abordar también como parte de la educación sexual en los colegios. O sea que ya no es una cuestión de tener una asignatura de valores digitales, sino de incluir esa perspectiva digital en todos los aspectos. Es muy curioso, me voy a colar en la respuesta, porque estamos en un momento realmente, para quienes además nos gusta la ciencia y la tecnología, como muy estimulante, ¿no? Y es casi como ver una película de ciencia ficción mientras acontece. Me da la tos.
Porque además, claro, este presente, en lo contemporáneo, mientras vamos aprendiendo, es cuando sucede, que es la primera vez que el ser humano se encuentra en esta disyuntiva, ¿no? Entonces, es un momento de máximo nivel de progreso tecnológico, de avance tecnológico, pero estamos al mismo tiempo en un contexto en el que hay un ser humano en pañales aprendiendo a cómo hay que relacionarse en el mundo digital. Porque, como ella bien ha explicado, y voy a tirar aquí una de anécdota por ser más física. Como muchas mujeres, yo tuve un episodio muy desagradable con un señor en redes que me insultó. Un señor, era un chico de mi edad, que además era de la ciudad de Málaga, que yo conocía, sabía quién era, pero yo no sé si él sabía quién, en fin. Y entonces él, de manera reiterada, pues me ridiculizaba, se reía, y yo me lo encontré un día en la calle. Era otra persona. Entonces, en ese momento me di cuenta, es verdad que tú puedes leer mucho sobre acoso, abuso, violencia, lenguaje violento, abuso sexual en las redes, hasta que no te das cuenta de eso, de que hay una serie de señores, digo señores porque la mayoría, los datos están ahí, ¿no? Es decir, que utilizan pues, el mundo digital para tener un comportamiento que seguramente, aunque lo piensen y lo interioricen, no lo tienen en su día a día. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo sólido, en el antiguo paradigma del siglo XX, por ser el más analógico, ya venimos del paleolítico, del neolítico, la edad de bronce, la edad de hierro. Es decir, hemos ido ya avanzando y hemos ido cruzando eras, ¿no? Ahora que ha pasado Taylor Swift por Madrid, pues han ido pasando eras que hemos ido, el ser humano ha ido aprendiendo valores éticos, lógicas relacionales. Pero en el ámbito digital estamos aprendiendo en las lógicas relacionales a través de la violencia, que es como el ser humano, por otro lado, llegó, no estoy en esto justificando la violencia, ojo, pero que es el único contrapoder es la ética, curiosamente. Y Adela Cortina lo explicó muy bien, es la filosofía. Lo único que puede meterse en ese mundo para ordenarlo, como ya lo hizo cuando surge la democracia en Grecia, es la filosofía, curiosamente. De todas formas, yo creo, para concluir mi pregunta, yo creo que en los años 90 lo vendieron Terminator, una cosa apocalíptica, sí. Skynet toma el control. Yo creo que ahora mismo a Internet y a toda la gente que está detrás de Internet, lo que quieren son consumidores y vendernos cosas, más que destruirnos. Entonces yo creo que seguirán vendiéndonos sí, pero productos y... vendiendo cosas a veces destruyen. Sí, sí. Claro, es que ese es el tema. No hablo de la destrucción de aquellas películas de los años 90. Pues por allí. Buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas. Una relacionada con lo primero que usted ha dicho al principio, de que Facebook tiene datos nuestros sobre la etnia, religión, afinidades políticas, que son datos sensibles, muy sensibles. ¿Qué está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos? Entonces, ¿para qué sirve? O los despedimos a todos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el futuro que cree usted que nos espera? Como José Antonio ha citado Skynet y Terminator, o que era muy malo, malísimo y acaba con la humanidad, o como The Creator, que ayuda a la humanidad y no es culpa de nada. Gracias. Bueno, primero, el jardín regulatorio. Europa sí está haciendo bastantes cosas. Ha aprobado en poco tiempo la ley de datos, la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales y, de hecho, yo tuve que corregir. Empecé a escribir el libro en junio del año pasado y había un capítulo que había escrito ya sobre que Europa y Estados Unidos no se terminaban de poner de acuerdo con la ley de transmisión de datos y el 10 de julio se pusieron de acuerdo, con lo cual tuve que reescribir esa parte porque pasó, ¿no? Entonces, sí, eso está sucediendo y, de hecho, se puede ver cómo
cómo Europa ha ido subiendo el nivel a la hora incluso de multar a estas grandes tecnológicas. Cuando pasó lo de Cambridge Analytica, y estamos hablando de anteayer, de una manipulación de la sociedad para alterar el resultado de una votación en un Estado democrático. La multa que al final acabó teniendo Facebook, porque bueno, no era Facebook, eran los de Cambridge Analytica, que bueno, que en realidad se habían hecho con los datos de una manera que no es que fuera súper lícita, pero legal, pues no llegaba al 1.000.000 de euros. Que yo creo que no salía ni en la hoja de finanzas, ¿no?, del presupuesto de ese año, y otros gastos, ¿no?, metido ahí. Ahora, las últimas, si se consultan las últimas sanciones que está habiendo en general por todo tipo de violaciones de protección de datos e incluso en ocasiones por violar las leyes antimonopolio, estamos hablando ya de otra cosa, ¿vale? El futuro. Perdón, yo le preguntaba por la de España. Bueno, pero Sí, pero la Agencia son Española de leyes Protección. europeas. Exactamente, está dentro Tiene que ser de Europa. amparada en las leyes europeas. Y hay algo que por ejemplo, en lo que han participado, pues cuando hace unos meses la otra empresa, WorldCoin, la empresa esta que escaneaba el iris de Sam Altman también. Bueno, esto no sé si lo sabéis, pero en España cogieron 400.000 iris, en Portugal 300.000, en el resto de Europa no cogieron ninguno. Algo nos tendremos que plantearnos, y ahí sí que fue, ¿por qué? Yo lo que querría saber lo primero es eso, ¿y por qué aquí tuvieron tanto éxito y en otros países no? Pues algo estamos fallando en educación digital o en concienciación de la sociedad. Y ahí sí que fue más directamente la Agencia Española de Protección de Datos quien mandó esa voz de alerta. En cuanto al futuro, yo creo que si pasa lo peor será que no nos vamos a dar cuenta. Y esto lo dice Geoffrey Hinton, que se le considera una eminencia, es uno de los padres de la inteligencia artificial, y creo que es tremendamente acertado cuando habla de miedo, es decir, que no tenemos que pensar en Skynet ni en los robots que de repente nos someten y nos encarcelan. No, pensemos en algo mucho más civilino. Si tenemos ya esos filtros burbuja en las redes sociales que configuran nuestra realidad, ¿no? Si yo soy de un determinado partido político, pues es que de repente solamente me van a salir noticias que refuerzan mis creencias y mi ideología. Al final me hacen mi realidad a la medida. Eso es una manera de autohackeo de alguna manera, y eso nos lo hacemos a nosotras mismas. Eso es lo que puede acabar sucediendo, que si realmente las máquinas toman el control, a lo peor no nos daremos ni cuenta. Eso será lo peor. Lo mismo ya no controlo. Sobre ella, lo que está diciendo ella, hay un ensayo interesantísimo que se llama Libertad de Pensamiento, que explica, que lo escribe una jurista británica que es la que está redactando el decálogo de los derechos humanos digitales, ¿no? Que es la que Europa le ha, junto con Carissa Belli, la que le ha dicho que redacte los derechos humanos digitales, porque además, curiosamente, con el que están teniendo más problemas en la redacción es cómo se explica que el ser humano no tiene libertad de pensamiento en este tiempo, cuando no hay nada físico que pueda decir que tú no estás siendo controlado, cuando estás siendo controlado desde el momento en el que un país entero vota para que se vaya atentando contra el propio bienestar de ese país. Entonces, ahí viene todo esto muy bien explicado. Hay que ser esperanzada, hay que guardar la esperanza. Por allí, por aquí. Lo que decías,
Sí es cierto que digitalmente, pues bueno, como decís, ha llegado muy rápido, respondiéndole a usted también un poco dentro de que es algo que no podemos evitar. No. O sea, que es que, aunque nosotros pensemos que va a llegar algo más, es que no se puede evitar. El progreso está, sigue, jamás pensamos hace unos pocos de años que esto iba a suceder, ni en las mejores películas. O sea, como tú ponías el ejemplo de las películas, no hay ninguna película, o sea, no hay, yo no recuerdo en las que he visto que haya alguna película que pusiera, o sea, lo de la inteligencia artificial, ¿dónde hemos llegado? Yo recuerdo de pequeña hablar con mi hermana no hace muchos años, y decir, tú te imaginas, solamente fíjate lo que digo, tú te imaginas estar en otro país y vernos o hablar, entonces eso era impensable, impensable. Entonces es cierto que esto evoluciona, que yo creo que es bueno, que la evolución, como dice ella, siempre ha ido para mejorar la vida de todos los que estamos aquí, que evidentemente cuando llegan los problemas tiene que existir unas leyes y están las instituciones que son los que tienen que mirar, incluso cuando los padres, no porque ellos no quieran, lo que decías al hilo también de los niños que muy pequeños tampoco sabían la importancia que esto tenía. Yo tenía un centro infantil y era cómodo darle un móvil a los niños y ni mucho menos estoy hablando, no tienen ellos tampoco, porque no tenían la educación que ahora mismo se pueden tener. Por eso pienso que también todas las instituciones tenemos, desde los ayuntamientos, desde cualquier institución de banco, administraciones públicas y privadas también, es necesario tener educación. Y como en casi toda la base de la prevención y la educación, para que estos padres sepan la dimensión que podemos Y tener. hay una cuestión muy interesante que es comenzar a exigirle a las corporaciones tecnológicas esa responsabilidad. Hoy se firmaba por Es Hablando muy, del ayuntamiento desde lo de aquí, público siempre. hay que empezar a exigirles o sea, una responsabilidad pública. Pero es que viene, siempre vamos por detrás. O sea, Sí. la tecnología evoluciona tan rápido que incluso los que están arriba vamos por detrás. Imaginaros las leyes y la administración. Y luego, para terminar, lo mismo dentro del ayuntamiento, pues se empiezan a hacer pequeños gestos, que tiene razón, que igual no llega a todo el mundo. Pero tenemos ahora mismo Cruz Roja, que está haciendo cursos de digitalización a las personas que... Y luego tenemos una asociación que se llama Cibervoluntarios, y todos los años se hacen también de digitalización, pues se han hecho también en las barriadas, en los centros sociales, se están haciendo ahora mismo uno que hemos presentado, sí, lo ponemos, pues lo mismo, en las redes que tenemos, pero bueno, sería importante también seguir. Y no solo quedarse en... que como decíamos con el ejemplo del coche, pues hay que aprender a diseñar el motor, a conducir y luego normas de circulación. A mí hay una cosa que me parece de las más importantes, que es educar en el sentido crítico. Porque el hecho de que tengamos conciencia de que los hilos de contenido pueden ser según nuestros gustos y nuestra personalidad, o simplemente en orden cronológico, pero que aún así son el resultado de lo que postean las personas con las que yo me relaciono, que piensan de manera afín a mí. Yo una vez leí que, claro, cuando vemos el telediario, hay veces que bueno, a los españoles que enseguida hablamos muy abiertamente de política y tal, hemos visto el mismo telediario y podemos tener opiniones e interpretaciones totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, pues aún así partimos de la misma información. Nos podemos polarizar, pero hemos visto lo mismo. Bueno, pues ahora imaginaros si nos ponemos a discutir con nuestros amigos sin haber visto la misma información, ¿no? Imaginaos que el telediario fuese personalizado para ti, en función de lo que sé que te gusta que te cuente, a ti en función de lo... Pues claro, al final es que llegas a la discusión y dices, pero ¿cómo no te das cuenta de que todo el mundo es de esta manera? Es lo que está en redes continuamente. Alicia, eso ya está, eso es el streaming. Es decir, tú al final ves lo que te gusta del streaming. Pero por lo menos, lo mismo que cuando... Pues a mí no me gusta la remolacha, ¿vale? Yo intento
para tener una alimentación variada, pues al final soy consciente de que pues tenemos que comer de todo y hay que, bueno, pues intento buscar los alimentos que no me gustan, intento buscar de qué manera. E intento ser consciente de qué cosas no tomo. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Vamos a ser un poco conscientes de qué cosas no vemos, de qué opiniones no estamos recibiendo ninguna exposición, porque tenemos que hacernos una dieta equilibrada también en la información que consumimos. Puede ser muy complaciente ver todo confirmación de, ves, es como yo pienso, lo que yo digo, lo que yo pienso. Bueno, pero es que hay que buscar ese otro punto de vista, esa dieta equilibrada. Una cosilla más. El Estado no es el la primera entidad que maneja nuestra información. El Estado, en general, ¿no? Porque conoce nuestra formación, conoce nuestros datos económicos, conoce nuestra salud. Yo ya no veo radiografía o no veo analítica. Está todo en la base de datos de la sanidad pública. Al final, el Estado lo sabe casi todo de nosotros. Eso es un peligro. Tanto como yo he tenido que ir con mis hijas a un consultorio médico, estamos en Zaragoza, pues hemos ido en Castellón y no tenían la historia. O sea, la teoría, si uno dice el Estado como ente, el Estado como ente agregadamente tiene toda esa información. Ahora bien, la compartición de toda esa información a día de hoy no es una realidad. Podría serlo, y podría serlo a través de los espacios de datos, que son estructuras, son arquitecturas que nos permitirían compartir esos datos de una manera federada, de alguna manera, y hacer que incluso la administración pública fuera no reactiva, sino preventiva. Y estuve en un congreso hace un par de semanas que decían, efectivamente, la administración pública hay muchas cosas que sabe, ¿por qué no dispara los trámites en consecuencia? Cuando la administración pública, cuando vas a inscribir a tu tercer hijo, la administración ya sabe que tienes una familia numerosa. ¿Por qué tienes que pedir el carnet? Y no te dice, enhorabuena, ya nos hemos enterado de que ha nacido el tercero. Aquí tienes tu carné, estas son tus ayudas. O lo sentimos mucho, nos hemos enterado de que ha perdido usted a su mujer. Ya nos hemos encargado de proceder a gestionar los trámites de gestión de pensión de viudedad. Eso es peligroso. ¿Podría si ser? Entramos en la salud, por ejemplo, el Estado sabe cuántas personas pueden padecer cáncer terminal a nivel de poblaciones. ¿Por qué no, si se utiliza para bien, se podrían hacer campañas de prevención, o se utiliza para mal, podemos llegar a Minority Report, de decir, bueno, pues este ya está listo de papeles, ya no vamos a dar de baja de la sanidad. Ya está amortizado, ¿no? Bueno, lo primero por falta de presupuesto, claro. Y lo segundo es lo que están haciendo en la sanidad privada. Es así. Vamos a terminar ya, la última, rápido. Para Sí. entrenarlas. Sí, pero se puede desactivar desde hoy, pero todo lo que ya está lo pueden utilizar, incluidas fotografías. ¿Y dónde está el papel que yo he firmado que doy el consentimiento de todo eso? ¿Para qué? Desde Lo que tienen. ya lo tienen. Ese es el problema. Ya lo tienen. Ese es el problema. Que ese clic que dimos sin pensar, Sin saber. Sin no saber. Sin pensar. Porque si lo sabe, yo lo estoy sabiendo ahora, ya te digo yo que no tengo redes sociales, solo el Pues WhatsApp. ahora- el WhatsApp, eso también. Está claro que ahora, si no lo sabe nadie, se dedicó. Mira que tuvimos tiempo en la pandemia para que nos hubiesen digitalizado muy bien y tiempo para... Pero no, se dedicaban también a decir cuántos muertos había, pero no cuánto podíamos aprender en todo ese tiempo que teníamos. Pero, en serio, se habla mucho de leyes de protección de datos, de todo, y ahora me sale hoy la noticia esa, porque es que iba a comentar eso, de que
van a coger mis datos sin mi consentimiento. Sí. Tú los tienes, No. pero yo no consiento. Ellos tienen tu consentimiento. Yo creo que es un poco equivalente al caso, por ejemplo, de las preferentes, ¿vale? Y los suelos de las hipotecas, donde realmente la base legal estaba, oiga, usted ha firmado todo esto, está en un contrato, yo tengo su firma, yo se lo di, no lo coaccioné, firmó libre y voluntariamente. Ahora bien, la libertad, el principio de libertad exige información y que tú de verdad seas conocedora de lo que has hecho, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos visto sentencias en esos sentidos que han obligado a los bancos a devolver las cláusulas suelo, las preferentes y demás, diciendo, bueno, es que me da igual que usted tenga un contrato de 17 folios de esta abuelita de 70 años, esta persona no sabía lo que firmaba, por mucho que lo firmara. Bueno, pues quizá en algún momento veamos lo mismo con estas políticas de privacidad, ¿no? Quizá lo podamos ver. Bueno, vamos a terminar ya. Recordar que tenemos un punto de venta de la librería de aquí de Alhaurín. Siempre se me olvida el nombre, mira que siempre nos acompañan, más que papel. Perdonadme, que además mira que me tienen vista, pero en fin, se me ha ido el nombre. Para que compréis el ensayo de Alicia y ella lo va a firmar encantada. Antes...